Ahora vemos que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene como familiar íntimo una abogada de la mafia albanesa. Así que hay que pensar bien, pero más allá de pensar bien, tienen que ser honestos con el país y con ellos mismos. Tienen que hacer lo que corresponde, actuar en derecho. El que más quiere el juicio soy yo, pero un juicio transparente. No jueces puestos a dedo con acción de personal. Tremenda metida de patas que se acaba de pegar el gobierno del señor Daniel Noboa y en su afán de vendetta, de venganza, como lo quieras llamar, contra el alcalde de Guayaquil, por los tiempos políticos de tratar de buscar una sentencia absurda para que no se pueda canalizar nuevamente la reelección de Guayaquil. El burgomaestre los ha llevado a presiones equivocadas y creo yo que esto se da, que presionan a un juez, el cual al parecer no está todavía entregado a todo su grupo oligárquico, que hace y obedece lo que quiere, dejando en evidencia que sacó toda la corrupción que está en judicatura para lograr los fallos que han tenido. Pues esto ya se evidenció hace mucho con el caso del pendrive, del cual se presionaba para que fallen a favor de Noboa, la abogada que incluso hasta fue destituida por no fallar con esto, y ahora este caso que entremece mucho más a la justicia. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a las redes y pasemos a ver la nota. Así que hay que pensar bien, pero más allá de pensar bien, tienen que ser honestos con el país y con ellos mismos. Tienen que hacer lo que corresponde, actuar en derecho. El que más quiere el juicio soy yo, pero un juicio transparente. No jueces puestos a dedo con acción de personal, sino con un sorteo transparente con un notario, y que el juicio sea transmitido en vivo, pues, y que el país vea, pues, las supuestas pruebas de estos mamarrachos, vasallos, serviles al poder de turno. Del proceso por Dolores Vintimilla, actual esposa del presidente del Consejo de la Judicatura, en medio de denuncias por presiones, amenazas y una investigación fiscal por presunto tráfico de influencias. Los detalles a continuación. El serbio Yasdimir Serdán, quien amenazó en la audiencia al juez anticorrupción Carlos Serrano, haciendo una seña de muerte con su dedo índice bajo el cuello, tenía como abogada a Dolores Vintimilla. Ella es esposa del actual presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy. Se casaron en noviembre de 2024. Esta relación toma relevancia después de que se conociera públicamente la renuncia del juez Serrano, quien sentenció a 10 años de prisión al narcotraficante serbio en el caso Euro 2024. Abandonó su cargo por presiones de un funcionario de la Judicatura para declarar inocente a Serdán, presiones que están grabadas y los audios serán entregados para la investigación. Tras conocerse el caso, la Fiscalía abrió una investigación previa por tráfico de influencias y el Consejo de la Judicatura también tomó apuntes. Informó que por la mediatización de los datos y rostro del juez, se ofició al Ministerio del Interior para que realice el análisis de riesgo y se comprometió a investigar internamente lo sucedido. Ese organismo evitó pronunciarse sobre la denuncia de presiones de uno de sus funcionarios. No explicó por qué se negó a aceptar el pedido del juez para que se le restituya su seguridad, ni por qué se le revocaron sus vacaciones. Decisiones que obligaron a Serrano a abandonar su despacho por falta de garantías. Quien sí respondió fue Dolores Vintimilla. Aceptó que patrocinó a Serdán cuando el caso aún se encontraba en etapa de investigación previa por lavado de activos y antes de que se formularan cargos por narcotráfico. Aceptó que hasta el 25 de noviembre fue notificada a su correo electrónico de los trámites del caso, pero atribuyó eso a un error del sistema de notificaciones judiciales y dijo que no ha mantenido contacto alguno con las personas dentro del proceso, incluyendo a los actuales defensores del ciudadano serbio, la firma Chimbo Moreno, que actúa desde el 23 de noviembre de 2024. La abogada tuvo entre sus clientes a otros acusados de narcotráfico y a Adolfo Macías Villamar, alias Fito, en un caso de asesinato. La justicia en Ecuador se ejerce con miedo a no volver más a casa. Para los funcionarios judiciales, el riesgo no solo implica la delincuencia del día a día, sino que están en la mira de grupos organizados. Entre 2022 y 2024, más de 10 personas dedicadas a la justicia, entre jueces, fiscales y abogados, han sido asesinados y se han registrado decenas de amenazas de manera individual y en forma de atentados. En octubre de 2023, la Fiscalía reconoció su necesidad de reforzar el sistema de protección
y pidió ayuda a otras entidades para mejorar la seguridad dentro de sus instalaciones, pero todavía no cuentan con un plan claro. Por eso, algunas de las medidas que piden los funcionarios son chalecos antibalas, vehículos blindados y sin placas visibles, porte de armas, protocolos de seguridad para sus familias en caso de fallecimiento. Si estas medidas existieran, quizás habrían salvado a Luz Marina Delgado, fiscal asesinada en Manta, Leonardo Palacios, fiscal asesinado en Durán, y a César Suárez, fiscal asesinado en Guayaquil. Hoy los funcionarios siguen buscando maneras de cuidarse entre ellos y a sus familias, porque el Estado no les ha dado una respuesta. Por ejemplo, la Administración de Justicia está muy penetrada por el narcotráfico. Ahora vemos que el presidente del Consejo de la Judicatura tiene como familiar íntimo una abogada de la mafia albanesa. Eso es una sustancia. Su esposa. La esposa. De manera que ese señor debería, este instante, si tiene una gota de sangre en la cara para avergonzarse, renunciar. Así es. Decir que lo lamenta, que ponga cualquier pretexto, pero no podemos tener de administrador principal de la justicia ecuatoriana al marido de la abogada de la mafia albanesa. El juez anticorrupción Carlos Serrano denunció que un alto funcionario del Consejo de la Judicatura lo presionó en un caso de lavado de activos para que absuelva al procesado, un narcotraficante de origen serbio que una vez sentenciado lo amenazó de... El juez Serrano afirma tener audios que demostrarían la presión ejercida por el funcionario, pero además, una de las abogadas del serbio sentenciado fue la esposa del presidente de la Judicatura, Mario Godoy, la abogada Dolores Vintimilla, quien seguía recibiendo notificaciones por esta causa hasta noviembre de este año, aunque luego señaló que había renunciado a la defensa varios meses antes. Pero esto no es todo. Al juez Serrano le quitaron su resguardo policial, sin que el Consejo de la Judicatura haya hecho algo para evitarlo. Ante esto el juez decidió renunciar, pero en el Consejo de la Judicatura no le aceptaron la misma, y de la noche a la mañana lo pusieron como miembro del Tribunal Penal para que juzgue el caso del alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez. De hecho, el juez Serrano también denuncia que ha recibido presiones para sentenciar a Aquiles Álvarez. Amigos, nuestro sistema de justicia está infectado por la corrupción, y aunque aún existen jueces honestos, aquellos que se rebelan ante la inmundicia son abandonados a su suerte y corren el riesgo de perder la vida. Metámonos algo en la cabeza. Si anhelamos ser un país desarrollado, debemos garantizar la independencia judicial. Hoy tenemos que luchar no solo contra los criminales que comercializan droga o asesinan seres humanos, sino también contra los criminales de cuello blanco, aquellos que secuestran la justicia para saciar sus apetitos políticos y económicos o para satisfacer sus egos personales. Mientras exista un Consejo de la Judicatura que opere políticamente para Noboa, la injusticia y la impunidad seguirán esparciéndose como virus. Lo que hemos presenciado estos días es la máxima expresión de la degradación institucional. Además, las explicaciones de Godoy y de su esposa no son creíbles y dejan una estela de sombras a su alrededor. Lo mínimo que debería hacer Godoy es renunciar. La Asamblea debe iniciar urgentemente un juicio político y la Fiscalía investigar hasta las últimas consecuencias. Elementos de sobra existen, porque el juez Serrano entregará los audios. Finalmente, si queremos algo de paz, debemos depurar el Consejo de la Judicatura y proteger la vida de jueces honestos como Carlos Serrano. Si miramos a otro lado y enterramos este escándalo, no nos quedará país por defender, ni futuro. La ambición desmedida del señor presidente Noboa por llevar ante la justicia a quienes no corresponde y dejar en impunidad a quienes ya deberían estar tras la reja
deja ese tipo de cosas en el camino. Y quizás si no estuviésemos en fecha casi navideña, esto fuese incluso mucho más sonado. Hay que decir la plena. En estas alturas la gente está preocupada en qué se come en diciembre o qué traje se pone encima. Pues ya estamos a la víspera de Navidad y fin de año. Pero esto no quita de por menos que este caso escandaloso, que lo quiso llevar ante la justicia la isla en la noche de Navidad, sea dejado sobre todo una estela en la cual se revela que los únicos corruptos que están sacando sus fechorías al aire son la misma gente que está persiguiendo al alcalde de Guayaquil. Pues ya este gobierno es insostenible y sus autoridades dentro de la justicia lo son aún más, que vemos que hacen lo imposible para tratar de llevarlo a la cárcel y esto cada vez se les frustra más. Deja tu like, comparte el video, suscríbete y nos vemos hasta la próxima.